Listo, vamos a arrancar el día de hoy. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Otro miércoles más. En esta ocasión vamos a hablar de temas relacionados con relaciones. Vamos a arrancar con la primera parte con Ana Cristina, así que los dejo. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Qué gusto, como dice Luis, vernos otro miércoles más y poder compartir junto con todos ustedes. Primero que nada, como siempre, bienvenidos y muchísimas felicidades por darte esta oportunidad, por darte este tiempo, porque quiere decir que pues estás buscando, ¿no? Esa nueva versión de ti o esa versión que ya está dentro de ti, pero que solamente quieres pulir. Entonces, pues vamos a poner manos a la obra para empezar con el tema del día de hoy. Lo que siempre les recuerdo, ¿no? Recuerden que de repente en este tipo de temas y de tipo de conversaciones que tienen un poco que ver más con las, sobre todo de las relaciones humanas, de repente empezamos a sentir que nos están hablando, ¿no? ¿Y por qué sentimos eso? Bueno, porque todos los seres humanos estamos lidiando con situaciones muy parecidas, aunque a veces no las contamos, aunque a veces no las compartimos, pero de repente escuchas a alguien o la historia de alguien y dices, eso también me ha pasado a mí. Y entonces, como estamos en este juego, en este vaivén en el que todos vamos en el mismo como barco, de repente puedes sentir que te hablan y que te cae la pedrada, pero no te sientas mal, esto es parte de, y eso, ¿no? Recordar siempre que tú al día de hoy has hecho lo mejor que has podido y lo mejor que has sabido con el nivel de conciencia, con las herramientas, con la educación, con la cultura que hasta el día de hoy has recibido. Si algo llega a resonar en ti, es momento de empezar a trabajarlo porque también, así como hasta el día de hoy has podido hacer para lo que dio, también hoy tú puedes transformar el futuro que viene y el presente que tienes hoy e incluso el pasado. Lo hablábamos en la mañana, en Mañanas Milagrosas, que al final tu presente modifica tanto la percepción que puedes tener de un pasado que tuviste y también del futuro que acontece. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar cerrando brevemente los ojos para poder conectar con el aquí y el ahora. Entonces, te voy a invitar, si te sientes cómodo, si te sientes cómoda, a que cierres tus ojos unos instantes, que salgamos de ese ajetreo de todos los días, de la rutina diaria. Cerramos nuestros ojos y conectamos con nuestra respiración. Inhalamos, exhalamos. Una vez más, inhalamos, exhalamos. Y ya en ese lugar, un poquito más tranquilo que se encuentra dentro de ti, te voy a pedir que pienses y que conectes con esa parte de ti que quiere estar hoy aquí. ¿Cuál es la intención del día de hoy estar aquí? Y una vez que llegaste a esa intención, no la sueltes, quédate ahí, recuérdala y así en todas las cosas que vayas haciendo en tu vida, en tu día a día, ten estos instantes para conectar contigo y para recordar por qué estás aquí, que estás más allá de querer cumplir con un trabajo, con un horario laboral, con un rol de la vida. Estamos aquí simplemente para estar en presencia del momento que nos acontece. Así que ya en este lugar vamos otra vez a inhalar. Exhalamos. Una vez más. Inhalamos y exhalamos. Y ahí, en ese lugar de tranquilidad, poco a poco ve abriendo tus ojos, como te vayas sintiendo cómodo. Vuélvete a colocar aquí en este momento y vamos a comenzar. El tema del día de hoy, sin querer, tiene un poquito de conexión con lo que platicábamos la vez pasada en el último punto, ¿no? Que me quedé con esta pregunta de, bueno, ¿hasta qué punto, no? Queremos arreglar a otros y en qué punto ya nos estamos metiendo en el ámbito del otro y en qué punto somos indiferentes. Entonces, un poco creo que pueda responder este tema por coincidencia, fue un poco azaroso, pero
muy atinado. Entonces, no nacimos para arreglar a otros, ¿no? Resulta, ¿a qué nos referimos con esto de no nacimos para arreglar a otros, ¿no? Igual, y ahorita que te empiece como a describir esto, te pueda hacer familiar porque a lo mejor tú eres de esas personas que quiere arreglar todo lo que sucede a tu alrededor, o a lo mejor conoces a algún amigo, alguna amiga, alguien en tu familia que siempre quiere como arreglar las situaciones de los demás, ¿no? Y es como este anhelo de siempre querer resolverle algo a alguien más, ¿no? Ves que alguien necesita algo y tú siempre eres esa persona que quiere como ayudarlo a resolver esa situación, ¿no? Como esta Robin Hood que todos tenemos dentro, esta vena rescatista de yo, ¿no? Yo soy el indicado para rescatar a esta persona y hasta en lo que no te piden, si no te piden un consejo, ahí estás tú queriendo ayudar y salvando al otro, ¿no? Este como impulso nato de querer defender a alguien, de querer hacer justicia por alguien más, que si te das cuenta que alguien no pone un límite, tú ya casi le quieres contestar, oígame señor, no le digas sí, ¿no? O cosas así, ¿por qué? Porque es muy nato en nosotros, bueno, en algunas personas, ¿no? Ustedes dirán, sí, yo sí de repente identifico como esta característica, ¿no? Y creo que un poco tiene sentido porque por eso estudiamos las personas que estamos en carreras humanistas, como el derecho, psicología, de repente tendemos esta tendencia a querer resolver. Quizás si le preguntas, no sé, a un abogado, te pueda decir, no, bueno, es que como mis papás se divorciaron muy jóvenes y vi que fue muy injusto el divorcio, pues yo soy abogado y estoy en la parte familiar, ¿no? Entonces, podemos irnos dando cuenta que hay de repente como ese tipo de historias, o un doctor, ¿no? Que también está en las ciencias humanas y en la salud, también a lo mejor, no sé, cuando estaba chico le tocó tener un hermano que tenía alguna enfermedad complicada y entonces por eso quiere ayudar a salvar a toda la humanidad de esa enfermedad, no sé, así nos podemos ir encontrando este tipo de historias. Un poco no está alejado, creo que también de los psicólogos, y aquí han de coincidir mis colegas, que de repente llegas el primer día de clases y te preguntan, ¿por qué estás aquí? Y entonces todos decimos, porque quiero ayudar a los demás. Entonces, es la gran respuesta, ¿no? Yo no conozco, creo que todas mis amigas, bueno, no éramos tantos, pero mis compañeras y amigas, las que terminamos, estuvimos desde el principio hasta el final en la carrera, pues eso fue lo que dijimos, ¿no? Queremos ayudar a los demás. Entonces, pues sí, realmente hay como ese anhelo, pero sí es bien importante identificar hasta qué punto nosotros podemos ser esa persona que ayuda y hasta qué punto ya nos estamos involucrando de más. Déjenme que no encuentro la flechita del botón. Bueno, listo. Entonces, ¿no? Y aquí un punto bien importante es hacer una distinción entre la indiferencia y el querer ser el rescatista. Entonces, ¿cuál sería la gran diferencia entre estos dos términos? Bueno, una cosa es que nosotros en todo momento queremos ayudar a solucionar la vida de alguien más, ¿no? El acontecer a diario de alguien más. Y otra cosa es un suceso inesperado, por ejemplo, ¿no? Esto que les decía el otro día. Si tú estás viendo que le están haciendo bullying a alguien y que tú decides no hacer nada y no voltear, eso sí se tendría que ver más con la indiferencia porque está aconteciendo una agresión física, verbal, psicológica en ese instante. O no sé, estás formado en el súper y de repente te das cuenta que el señor de al lado se enoja con el cajero y lo empieza a golpear, pues ahí sí, ¿no? Eso sería indiferencia, como decir, es su problema. Y entonces, pues tú podrías ir, no sé, por el policía y decirle, oye, señor, se están peleando por acá, ¿no? O si ves algún accidentado, pues te paras, ¿no? O si, por ejemplo, ves que están lastimando a un perrito, pues de repente también podemos hacerlo. Eso. Entonces, si se dan cuenta, son dos líneas diferentes. Uno es como esta parte de la indiferencia social en la que muchas veces pues todos nos hallamos y confundimos, ¿no? De eso no es mi problema, eso no es mi ámbito, yo no me voy a meter en eso. Y otra cosa es esta posibilidad de estas ganas de siempre querer como defender las causas o incluso, ¿no? Decimos, es que mi tía, mi primo, mi amigo deberían de hacer esto, deberían ir a este curso, deberían de poner, ¿no? Y es más bien como querer solucionarle la vida ya a alguien más. Es una línea muy delgada, pero sí hay una diferencia. O cuando no otra diferencia que podríamos encontrar es cuando no nos están pidiendo ayuda. O sea, nadie nos está pidiendo ayuda y nosotros, ¿no? Ya estamos así de que, oye, amiga, mira, te voy a pasar el teléfono de esta terapeuta de pareja. Y la amiga ni siquiera te está preguntando si tú, si conoces a alguien, nada, ¿no? Nada más tú por lo que escuchas o por lo que ves en la interacción. Entonces, ¿por qué queremos salvar a otros? Bueno, es importante recordar, aquí les voy a compartir como dos vertientes, ¿no? Tanto la parte psicológica, la aproximación que tengo desde la psicología es muy sistémica, yo estudié terapia familiar sistémica, entonces un poco desde ahí se los voy a explicar y también desde el coaching, ¿no? Entonces, queremos salvar a otros, si nosotros nos vamos recordamos todos venimos del seno de una familia
¿no? De diferentes composiciones, ¿no? A veces con papá, a veces con mamá, a veces con papá y mamá, a veces solamente con una tía, pero todos, bueno, por lo general, venimos de una composición familiar, ¿no? De este estrato. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente ahí hay como las personas en las familias tenemos roles, ¿no? Y estos roles muchas veces tienen que ver también con los rasgos de personalidad y los rasgos de carácter que tenemos. Entonces, estos rasgos de personalidad, por ejemplo, hay personas que estamos, no sé, nacimos viendo, no sé, por ejemplo, yo te puedo hacer como la comparativa entre una prima que tengo justo de mi edad y yo, y entonces era de que yo siempre estaba, mira, ya se enojaron, ¿por qué hicieron eso? O sea, como que siempre observaba, ¿no? Y yo, por ejemplo, veo un poco como a mi prima, que somos, les digo, de la misma edad, ella, pues no, su personalidad fue más como de hacer su vida y ella nunca se dio cuenta de las situaciones que pasaban alrededor de nosotras, ¿no? Simplemente como que una decidió ver y la otra decidió no ver. Con eso no le estoy diciendo que solamente son roles, se dan cuenta como funciones, y entonces de estas funciones se empieza a dibujar esa persona que de repente observa lo que está sucediendo, obviamente desde un lente de la percepción, ¿no? Con esto, porque es importante recordar aquí que la percepción que nosotros, el cómo nosotros vemos un evento no quiere decir que precisamente, no es que no sea real, pero no es que precisamente sea como nosotros lo pensamos. A lo mejor, no sé, vemos a una pareja que se falta el respeto. Y entonces tú dices, no inventes, esa señora o ese señor deben de sufrir muchísimo porque se faltan al respeto. Pero tal vez eso para ti, en ti, desde tu percepción, es un problema. Pero tal vez para esa pareja eso no es un problema. Y si tú le preguntaras incluso, no sé, al señor o a la señora, vamos a poner que en este caso es una señora, ¿no? Oiga, le dice bien feo, ¿verdad? Y esta persona te podría decir, no, para nada, si me trata hermoso y me trata perfecto. Y entonces ahí es como importante darnos cuenta que muchas veces el problema que nosotros vemos para alguien más no está representando un problema. Entonces, eso es por eso importante como hacer esta diferenciación en la percepción. Pero resulta que hay estos miembros en la familia que se le llama un poco como el síntoma por donde salen como todas las cosas, porque es ese miembro que de repente, no siempre, tiene un grado más de como sensibilidad o de conciencia y puede ver como todas estas situaciones acontecer en la vida de las familias y entonces decide ser el rescatador. Ah, entonces como yo lo veo, yo voy a rescatar a todos, ¿no? Yo voy a ser Robin Hood en esta familia porque yo sí me doy cuenta y yo sí tengo las posibilidades. Entonces voy a ir con mi tía Martita y le voy a decir, no tía, es que mira, no debes de dejar que te hable así, que te diga, que te ponga. Y a lo mejor tu tía te va a contestar, pues no, o sea, la verdad es que yo no siento que sea así. Entonces, es bien importante ir viendo cómo se da este juego. Y también existe esta otra opción, que es desde el coaching, que es, nosotros crecemos en este seno de la familia y entonces en este seno de la familia vamos construyendo a través de lo que percibimos interpretaciones. La información llega a nosotros por nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que probamos, y eso que llega por nuestros sentidos, nosotros utilizamos nuestro intelecto para darle una interpretación. Y esta interpretación a veces es funcional y a veces no es tan funcional. Y muchas otras veces esta interpretación, este tipo de pensamientos van conformando en nosotros creencias muy profundas, a las que el autor Morty Lefkoe le llama creencias madre. Y las tres principales creencias soy, no soy suficiente, hay algo mal en mí y está mal equivocarse. Entonces, tú a lo mejor, no sé, tuviste una experiencia en la primaria en donde un maestro siempre no sé, te revisaba las tareas y a lo mejor tú tenías dislexia o algo. Esta es la historia de una maestra que tengo, ¿no? Ella es disléxica y entonces dice que siempre le revisaban las tareas y siempre estaba todo mal. Pero más allá de tener una aproximación de por qué estará sucediendo esto con la niña, era siempre, está súper mal, o sea, no, ay, no, tú nunca aprendes, ¿no? Le decían a la niña y entonces ella empieza a tener esta creencia de, pues no, hay algo mal en mí o hay algo mal conmigo porque todos mis compañeros sí avanzan, yo no avanzo y aparte voy a repetir año. Entonces empieza uno a través de estas experiencias a tener como esta como sensación. Y ojo, no es que tú cuando estás chiquito te dices, sí, hay algo mal en mí. No, solamente es un sentimiento que tú guardas en ti, que de hecho hasta tu cuerpo lo guarda, de que pues, ¿no? Soy como, algo está mal, ¿no? O algo hice mal, o creo que no soy correcto porque creo que mis papás ya se enojaron, en fin, este tipo de cosas. Y vamos como creando estas creencias. Y cuando nosotros tenemos estas creencias, pues muchas veces nos hacen tener emociones. Y estas emociones nos hacen tener cierto tipo de actitudes, cierto tipo de conductas que al final nos llevan a resultados. Y entonces, ¿a qué voy? ¿Cómo combina en esto que les estoy platicando? Si nosotros, por ejemplo, de repente tenemos la creencia de que no soy suficiente, entonces lo que a veces muchos niños hacen es, ok, como yo no soy suficiente, entonces han visto estos niños que les llaman
tiene un nombre, pero bueno, son niños muy perfeccionistas y que quieren que todo les salga perfecto, tener 10, y entonces un poco viene en algunas ocasiones, no siempre, de esta creencia de como no soy suficiente y me han recordado tantas veces, entonces yo me voy a encargar de comportarme perfectamente, de vestirme perfectamente, de ser lo que quieren que yo sea, ¿no? Y en este caso, pues de complacer al otro, de a lo mejor estar en esta expectativa de que, a ver, que el otro opine bien de mí y estar muy preocupado por lo que el otro opina. Y entonces, en este estado, a lo mejor en esta creencia, lo que vas a hacer es decir, entonces yo, como yo soy esta persona que tiene que solucionar, yo tengo que ser perfecto, entonces yo tengo que ayudar a todos los demás y tengo que estar en como de querer que todo sea perfecto y ayudarles a todos a solucionar sus vidas, ¿no? Entonces, son como dos formas de ver cómo es que vamos llegando, ¿no? Un poco a querer ser como rescatista, ser Robin Hood. ¿Y cuáles son las consecuencias de querer rescatar a alguien? Bueno, por un lado, muchas veces cuando nosotros estamos ayudando a alguien, de repente ya se volvió una obligación. ¿Por qué se vuelve una obligación? Porque imagínate que de repente tienes una amiga, un amigo que siempre te marca cuando tiene muchísimos problemas, ¿no? Y entonces ya tú le dices, le das consejos. Y entonces cuando tú, en vez de hacer una aproximación, ahorita les voy a decir cuál sería la forma que podríamos utilizar en estos casos para no estar en indiferencia, entonces tú le das soluciones, ¿no? Ay, mira, es que deberías de decirle que pues que ya no llegue tan tarde. Entonces cuando llegue tarde, ponle la llave y ya no lo dejes pasar. No sé, le estoy diciendo algo que no es, pero puede ser, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que entonces esta persona dice, ok, ya hay alguien que me lo soluciona, porque muchas veces se encuentran estos dos, no sé, la persona que quiere rescatar y el que quiere ser rescatado. Y entonces, ¿qué pasa? Que el rescatado muchas veces, ¿cuál es como la interpretación o la creencia? Yo no me puedo hacer cargo de mí, yo no quiero ser responsable de mí porque me aterra y me da muchísimo miedo. Entonces, encuentro a esa persona que quiere rescatarme inconscientemente todo esto y entonces ya, ¿no? Dice, de aquí soy. Ella me va a decir todo lo que tengo que hacer y después ya va a ser así como de, oye, pues dime qué tengo que hacer, ¿no? Y aparte, si tú le dices qué tiene que hacer y eso, y la respuesta que ella quería con respecto, por ejemplo, a su pareja, no funciona, tal vez incluso la persona pueda voltear y decir, oye, ya ves, te hice caso no se solucionó. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta cuando estamos haciendo esto porque se gesta como todo esto y se vuelve una obligación. Otro, evitamos que el otro desarrolle habilidades. ¿Qué pasa? Nosotros, el proceso de aprendizaje se da porque nosotros llegamos a algo que se llama insight, ¿no? Como de, ya entendí. O sea, les ha pasado, ¿no? Que dices, de repente estás leyendo un libro que tiene como ciertos conceptos que son un poquito ajenos y de repente dices, ya lo capté y ya entendí. O a lo mejor lo viste en el libro y de repente lo vives y dices, ya sé a qué se refería el libro. Eso se llama un momento de insight. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros le damos la respuesta al otro, de repente no le damos esa oportunidad de que él pueda hacer este proceso de aprendizaje y decir, ¿cómo tengo que hacer? No sé, por ejemplo, les voy a poner, estos ejemplos son muy buenos con las parejas porque de repente hay parejas que son complementarias y funcionan así. Entonces, no sé, tienes a una pareja que, no sé, vamos a poner el ejemplo, que él siempre llega tarde y los fines de semana siempre se va a las fiestas y toma muchísimo y de entonces esta persona, a lo mejor está esta chava que no pone como muchos límites y entonces el chavo no le llama, ¿no? Ella se enoja porque él hace este tipo de cosas, pero entonces él no le llama y lo que hace ella en vez de poner un límite a esta situación que no le gusta es que ella le llama, ¿no? Y entonces es que pues no me has marcado. Entonces, por ejemplo, en esto, no le estamos dando la oportunidad a la persona de que desarrolle habilidades. ¿Qué pasaría si esta chava pone un límite, ya no lo busca y entonces empiezan a pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y entonces él no le llama? Entonces esto le da al chavo la oportunidad de decir, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ella no me marca? ¿No? Se me hace, ¿qué habré hecho? ¿No? Se me hace que fue porque llegué tarde. Sí, ay, pero pues eso es mucha exageración, ¿no? Tal vez para él. ¿No? O se me hace que quizá, no sé, le enoja que no le marque los fines de semana y desaparezca porque estoy en las fiestas, o no sé. Y entonces eso le da la oportunidad, pero si tú no le das esa oportunidad a la gente y ese tiempo, y eso pasa en mucho tipo de relaciones, pues la persona no va a tener esa oportunidad de desarrollar habilidades. Y tiene un poco que ver con la autogestión, ¿no? Cuando nosotros cargamos con la ansiedad, vemos a alguien que se siente triste y entonces decidimos en esta manera de rescatar, pues nosotros cargar con la ansiedad, nosotros cargar con esa preocupación, nosotros cargar con ese miedo, ¿no? Porque, o sea, ahorita les explico cómo. Y entonces no permitimos que las personas tengan autogestión. Y les voy a poner aquí 2 ejemplos. No sé, tienes un hijo adolescente,
Y entonces este hijo adolescente todavía lo sigues despertando. Este ejemplo me gustaba mucho ponerse, o me gusta ponérselo a los papás como para hacer conciencia, ¿no? Y entonces tu hijo es de esos que no se despierta y entonces tú dices, no es que lo tengo que ir a despertar porque si no va a llegar tarde. Y no, o sea, es que no va a llegar a la clase de 7 y se va a quedar entonces en la primer clase y después el problema viene para mí porque entonces tengo que también yo llegar tarde al trabajo y entonces tú te empiezas a estresar, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué pasa? Que tú estás cargando con la ansiedad de él, ¿te das cuenta? Y no le estás permitiendo a este chavo, porque tú estás haciendo este proceso y ya vas, lo despiertas. ¿Qué pasaría si ya de repente tú dices, ¿sabes qué? San se acabó, yo no puedo seguir cargando con esta ansiedad que le debería provocar a él llegar tarde, ¿no? Con esta como no responsabilidad en este sentido. Y entonces le permites a esta persona tener la oportunidad de autogestionarse. Y entonces tú le vas a dejar, ¿no? Vas a decir, bueno, ahora se va a despertar él, lo vas a hablar con él, todo. Y entonces al principio, pues él no va a cargar con esta ansiedad porque va a decir, pues no, que cargue mi mamá, al cabo va a venir y me va a despertar porque ellos saben o los hijos saben que pues tú también sientes ansiedad por eso o porque esté la casa sucia y que lo terminas haciendo tú. Pero si tú sueltas esa emoción que tendría que estar cargando el otro, te das cuenta que nosotros nos rescatamos no solamente cuando queremos ayudar físicamente a alguien, también cuando emocionalmente queremos cargar con las emociones que tiene otra persona. Entonces, tú dices, no, ahí estás cargando con la emoción de él, ¿no? Pero resulta que un día sueltas eso y dices, yo no puedo seguir cargando con esto, lo tienes que cargar tú. Y entonces esta persona a lo mejor va a empezar a lo largo de los días, a empezar entonces sí a sentir esta ansiedad de, no manches, mi mamá ya no me despierta, o sea, voy a llegar tardísimo y no, pues sí, o sea, faltas, en fin, todo lo que acontece cuando alguien no llega temprano. Y entonces él va a empezar a autogestionarse y a decir, bueno, como no quiero sentir esto, yo me tengo que despertar temprano. Y lo mismo pasa, por ejemplo, esto es muy sistémico con una pareja que tiene, un esposo que tiene, por ejemplo, una tendencia a tomar mucho alcohol, ¿no? ¿Qué pasa? Ustedes observen en estas dinámicas, está la esposa y el esposo o los novios, y entonces muchas veces estas son esposas que es, ya no tomes, oye, ya llevas 4, ya te dije que no estés tomando, ya llevas 5, o sea, es que no puede ser, o sea, ya estás combinando con otra cosa, no, o sea, es que vas a terminar súper mal si sigues tomando y luego, ¿qué va a pasar? Ahí, ¿quién está cargando con la responsabilidad de que eso no debería suceder? La mujer, bueno, en este caso es una mujer y un hombre, ¿no? Entonces, la mujer está cargando con esa responsabilidad que en esta persona debería estar sucediendo solamente, de decir, no, ya llevo 4, voy a manejar. Entonces, muchas veces, cuando nosotros queremos rescatar a alguien o queremos que alguien vea lo que no ve, estamos tomando la responsabilidad como de alguna manera de sus vidas y no estamos permitiendo que estas personas se autorregulen y se autogestionen. Entonces, sí es bien importante, no vean, lo pasa también y en todos, es que les podría poner infinidad de ejemplos en las parejas, ¿no? Estas parejas que, no sé, solamente uno carga con las emociones, por ejemplo, de enojo, depresión, ¿no? Que pasa mucho en las relaciones, ¿no? Es el hombre y la mujer, ¿no? Que de repente la mujer es mucho más emocional y entonces es que los niños, o sea, es que ve nada más. Y entonces a la pareja, ay, tú siempre viendo problemas. Como muchas veces estamos cargando con el 200% de la emoción, no permitimos que la otra persona empiece como a tener como esta posibilidad de también empezar a ver esas situaciones. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando las esposas se van de vacaciones, ¿no? Que de repente los esposos puedan entrar en esta conciencia de decir, no inventes, claro, es muchísima responsabilidad estar todo el tiempo con los hijos y como esta parte, pero cuando nosotros lo hacemos al 100 y queremos hacerlo el trabajo por los demás emocionalmente, empiezan a pasar este tipo como de desequilibrios. Entonces, sí hay muchas consecuencias a la hora de nosotros querernos hacer cargo de los demás. ¿Y qué podemos hacer? Una, preguntarnos, ¿por qué queremos hacerlo? O sea, ¿por qué queremos nosotros resolverle a alguien más, incluso más allá de querer poner atención en nuestra vida? Y pues es justo por eso, ¿no? De repente, una es por esta creencia de como superioridad, ¿no? Como de esta parte de decir, es que yo sé cómo debería de ser, yo tengo las respuestas, porque, ¿no? Y de repente les digo, pasa mucho con el psicólogo, porque pues sí, ¿no? Además terapeuta familiar y todo, llegas, ves los sistemas y dices, no, pues es que este le debería hacer así, este le debería hacer así, y esto debería de funcionar así, ¿no? Y resulta que ahí estamos, ¿no? Queriendo resolver la vida de otros cuando, una, nadie nos pidió que se las resolviéramos. Dos, estamos cargando con algo que no nos corresponde, ¿no? Con esa tendencia natural a querer cargar con otros y con otras cosas. Y además estamos dejando de atendernos a nosotros mismos. Si te das cuenta, es el excelente pretexto, o sea, rescatar a otros es el excelente pretexto para dejar de poner atención en nuestras vidas, ¿no? Es como esta parte de decir, muchas veces, ¿no? El rescatador
en el fondo también tiene esta creencia de querer ser rescatado por alguien más. Entonces yo no me ocupo de mi vida porque va a llegar alguien más a rescatarme, mientras yo rescato a alguien más. Entonces nos permite esta posibilidad desenfocarnos de nuestra vida, ¿no? Y entonces es como el pretexto perfecto para decir, ay, no le pongo atención a mis problemas y a mis cosas y mejor volteo a ver la vida de los demás. ¿Por qué? Porque la mía también me pesa y la mía también tiene un peso pues bastante grande si yo me pongo a ver qué cosas tendría que arreglar, ¿no? Ahora, otro punto es, date cuenta en qué ámbito estás, ¿no? Si esta semana la pasaste mal, enojado o algo te sucedió, piensa, ¿no? Estuve en el ámbito de otra persona. ¿Y qué son los ámbitos? Ya se los he dicho, solo se los recuerdo. Es 3 ámbitos que creó la autora Byron Katie, ¿no? Está tu ámbito, que son todo lo que tú piensas, dices o haces, todo lo que está en tu control. Porque si te das cuenta todo lo que tú dices, piensas o haces, pues tú lo puedes ir como regulando. El ámbito del otro es todo lo que piensa, dice o hace otra persona, que queramos o no, no está en nuestro control. Por más que tengamos la superilusión de que eso está en nuestro control, no, nos podemos reír de eso porque es una fantasía. O sea, una de las fantasías más grandes del humano es que podemos controlar la vida de alguien más. Eso es imposible, aunque a veces lo intentemos o creamos que podemos hacerlo, ¿no? Realmente no podemos. Y el ámbito de la realidad. El ámbito de la realidad o de Dios, ella le llama, es este ámbito en el que ni tú ni yo tenemos control. Por ejemplo, lo que nos pasó, lo de coronavirus, no es como que la vida nos llegó y nos preguntó, oigan, ¿les gustaría que haya un virus, que no puedan salir de sus casas y que siempre tengan que traer cubrebocas? Pues nadie nos preguntó eso. Entonces, tú y yo podemos estar enojadísimos, quejarnos, llorar de la desesperación, decir, ya no quiero que esté pasando esto, y eso se puede seguir presentando hasta el tiempo que se decida. O sea, no lo decidimos nosotros humanamente, ¿no? O, por ejemplo, la lluvia, ¿no? Llueve, un día decide llover y no es como que tú dices, no porque tú te enojes o porque no quieras, va a dejar de suceder. Entonces, eso es algo que pues ninguno de los dos tenemos control. Entonces, por eso te digo, es importante que te des cuenta en qué ámbito estás. ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando ya estás metidísimo en el ámbito del otro? Porque entonces en tu conversación empieza a haber muchísimos deberías. Es que, mira, él debería de fumar menos, ¿no? Mi hijo debería de tener mejores calificaciones, mi hijo debería de ser más responsable, mi hijo debería de tener más limpio su recámara, no, pues es que me debería mi jefe pagar más dinero, no, pues es que el señor del súper debería tener una mejor actitud, ¿no? Y entonces empezamos con los deberías, estamos en este lugar de exigencia, entonces ahí cuando ya estamos en debería, ya estamos metidísimos en el ámbito del otro, entonces ahí ya tenemos, ¿no? Esta intención de querer rescatar. ¿Y qué pasa? En los deberías de repente nos podemos confundir porque si, por ejemplo, no sé, tienes un amigo o una amiga que fuma muchísimo y sabemos hoy con el coronavirus y todo lo que pasó, que pues fumar no está tan padre, ¿no? O sea, moralmente nosotros sabemos que tenemos la razón, ¿no? Podríamos ir a preguntarle a 10 personas más y esas 10 personas van a decir, no, sí está súper mal que esté fumando, ¿no? Sí. Pero entonces nos confundimos porque no porque tengas la razón quiere decir que el otro esté bien o esté mal. ¿Me explico? Aquí caeríamos entonces en las etiquetas. Y con esto no te estoy diciendo que entonces así, para él es funcional fumar, ¿no? Él puede decir, pues mira, ¿sabes qué? A mí no me ha hecho nada de daño, yo me siento súper bien. Cuando corro, no, yo no lo siento, o sea, la verdad es que yo sí me siento al 100, tengo un súper pulmón, ¿no? Y tú puedes decir, pero pues, ¿cómo? Pero para él está siendo funcional. Ojo, con esto no te estoy diciendo que entonces tú tengas por qué aceptarlo. Aquí es muy importante, siempre se lo recalco, darnos cuenta que la persona puede decir, pues para mí es funcional la infidelidad. A mí, la verdad es que yo no tengo ningún problema en tener otras novias aparte de estar casado, ¿no? Pero eso no quiere decir que porque para esa persona sea funcional y nosotros lo respetemos, ¿no? Pues para nosotros también sea funcional. Siempre en esto tienes la oportunidad de poner un límite y de decir hasta aquí me marcho. ¿Por qué? Porque si tú estás en tu ámbito, tú acuérdate que tienes el control de lo que tú dices, haces, piensas. Entonces, en tu hacer, tú puedes retirarte de esa relación, tú puedes retirarte de esa, a lo mejor este amigo fuma muchísimo y dices, pues no, ya solo lo voy a ver en terrazas, porque la verdad es que sí, no, si lo invito a mi casa fuma muchísimo, en fin, tú puedes siempre hacer ajustes para que también tu vida sea funcional, pero siempre con el recuerdo de que no porque moralmente tengas la razón, la otra persona está bien o mal, porque si no ahí ya caímos en esta conversación de ego, de buenos y malos, de justo e injusto, de arriba y abajo, de adentro y afuera, ¿no? Que eso lo hace mucho la dualidad de nuestra mente. Entonces, una excelente manera de ayudar desde este lugar, porque entonces tú me podrás preguntar, o sea, pero entonces, ¿cómo ayudo a alguien, no? ¿Cómo le hago? Porque pues al final, a veces sí está esa amiga que tiene esa situación complicada o lo que sea. Una forma de ayudar
muy amorosa es siempre aproximarnos desde la curiosidad. ¿Y qué es la curiosidad? Pues hacer preguntas, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, estás viendo que tu hija se quiere comprar, ¿no? Un carro súper caro, ¿no? Y entonces tú dices, no, pero pues es que todavía está muy joven para meterse ya en ese tipo de deudas, pues un coche tan caro, pues no sirve para nada aquí en la Ciudad de México, porque pues como vivimos, en fin, ¿no? Para ti puede ser que esté súper mal. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Oye, tú, aproximarte desde la curiosidad sería, oye, ¿y tú crees que te pueda hacer funcional ese coche? Porque, bueno, pues tienes que ver que, bueno, ¿no? Tienes que ver que a lo mejor las verificaciones, las tenencias, las refacciones, pues van a ser más caras. ¿Qué tan oportuno lo ves? Pues debido a que vivimos en la Ciudad de México y de repente traer algo muy ostentoso, en fin, pero siempre desde las preguntas. Y entonces eso puede llevar a la persona, a abrirse, porque recuerda que cuando nosotros creemos que la educación es corregir, más que abrir canales de comunicación, cerramos, porque no estamos aquí para corregir a nadie, estamos aquí para guiar, ¿no? De repente, bueno, en el caso de los papás, es para guiar. Y entonces, ¿cómo guías? Desde esta aproximación de preguntar, oye, ¿tú crees que lo que estás haciendo ahorita, no sé, tú crees que haberle pegado a tu compañero te va a llevar a sentirte bien en el futuro? No, ¿cómo te hizo sentir eso? ¿Cómo viste que reaccionó tu amigo cuando tú le pegaste? No, pues estaba llorando. ¿Y tú por qué crees que estaba llorando? Ah, pues porque seguro se sintió triste. Exactamente. ¿Y a ti te gusta que las personas se sientan tristes porque tú hiciste algo? No, pues no. Entonces, pues, ¿qué crees que podrías hacer la próxima vez? No, pues a lo mejor decirle que no, o decirle a la maestra. Exacto, ¿no? Entonces, a través de preguntas los vas llevando y entonces eso abre posibilidades, abre canales de comunicación en vez de cerrarlos. Y no solamente funciona con los niños, con los hijos, funciona con todos, porque pues también pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo no me voy a meter en el ámbito de mi hijo si yo le estoy educando, ¿no? Me podrás preguntar. Pues sí, efectivamente. Una importante en la educación, darte cuenta qué edad tiene tu hijo, ¿no? Yo creo que la aproximación o cómo lo vas haciendo va cambiando paulatinamente con respecto a la edad que van teniendo tus hijos. Con un adolescente, pues sí, esta es la aproximación. A lo mejor con tu hijo pequeño le vas a dar opciones. Oye, entre esta opción y esta opción, ¿cuál te gusta? ¿No? ¿Qué tenis se te hacen más cómodos para andar el día de hoy? ¿No? Dar opciones, que aún son pequeños y todavía estamos en esta como, imagínate que es como una plastilina y todavía le estamos ayudando a dar forma a quiénes son, a qué van a pensar. Entonces, bueno, sí, siempre invitándolos a que ellos mismos se cuestionen, porque el cuestionarse abre muchas posibilidades y les permite decidir. Y algo bien importante en la vida de un ser humano es aprender a decidir y que no otros decidan por nosotros. Entonces, llévalo siempre desde las preguntas, desde la curiosidad, que ellos mismos reflexionen qué es lo que están haciendo. Y eso desde súper chiquitos lo puedes hacer. Ven esta niña que les decía súper pequeñita que llegaba y me decía, me decía, es que no podían decir Chris y decían Kitty. Oye, Kitty, es que una niña me está diciendo que estoy fea. Y entonces yo me acuerdo que le pregunto a la niña, ¿y tú estás fea? Y entonces la niña me dice, sí. Entonces dije, no, bueno, aquí tiene la que es la aproximación otra, ¿no? Decir, bueno, a ver, pero ¿por qué piensas eso? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Dónde lo has escuchado? No, y entonces, aunque están chiquititos, la verdad es que sí te contestan, ¿no? Es impresionante. Para mí fue muy valioso esta experiencia de que tenían 3 años, porque desde bien pequeñitos pueden hacer cosas sorprendentes y sorprenderte con sus respuestas, porque al final ellos ni siquiera tienen filtros. Creo que son mucho más genuinos y mucho más honestos en sus respuestas, ¿no? Tienen a flor de piel el inconsciente, entonces puedes darte cuenta como de muchas cosas. Entonces, eso es lo importante, ¿no? O si llegan con un trabajo desde muy pequeños, no te gusta, tú les dices, ¿a ti te gusta? Y entonces ellos pueden decir, sí, bueno, con eso es suficiente. No, no me gusta. ¿Qué crees que puedes mejorar para la próxima vez para que te guste más? ¿No? Entonces, siempre desde esta posibilidad de preguntarles, ¿no? Entonces, estas son como cosas que podemos hacer para, pues, no meternos en el ámbito del otro, pero sí estar atentos a cuando alguien necesite ayuda, ¿no? También en esto es importante reconocer la voz del ego. Cuando nosotros creemos que nosotros tenemos las respuestas de la vida de alguien más, ya de entrada nos estamos poniendo en una postura de superioridad, ya estamos diciendo, pues yo sé cómo debería de hacer, yo sé que no debería de fumar, yo sé que debería ir al terapeuta, yo sé que debería, ¿no? Y entonces ya desde ese lugar estamos aproximándonos, si se fijan, desde un lugar como si nosotros supiéramos algo que ellos no saben, o que si nosotros fuéramos los expertos de su vida, cuando recuerden que cada uno de nosotros somos expertos en nuestra propia vida, pero jamás de la vida de los demás. Incluso como terapeutas,
siempre tenemos que tener bien claro eso, ¿no? Nos dicen mucho, bueno, en la maestría a mí me decían mucho eso. Recuerda que el experto de su vida es a quien tienes enfrente. Entonces tú haces las preguntas y él da las respuestas de lo que puede ser funcional y óptimo para su vida, pero no eres tú la que da consejos ni le dice cómo hacer. Entonces, esta aproximación a mí me parece muy valiosa porque en efecto, el experto de su vida es la persona. Y si nosotros de entrada llegamos con esta postura de yo lo sé, yo te voy a decir cómo, pues otra vez, ¿no? Volvemos a cerrar los canales de comunicación y de repente no hay como tanto esta posibilidad de hacer como intercambio de ideas y pues no logramos el objetivo que queremos, que es a lo mejor sí ayudar a alguien más, ¿no? Una pregunta que me parece súper valiosa en este tema es, ¿quién vive tu vida cuando tú estás viviendo la de los demás? Si tú te la pasas en el ámbito del otro, ¿no? Resolviendo aquí, resolviendo a tu hija, a tu hijo, ya grandes, chiquitos, medianos de la edad que sean, a tu amiga, a tu tío, a tu prima, a tu mamá, a quien sea. ¿Quién vive tu vida cuando tú estás tan pendiente de vivir la vida de los otros y los procesos de los otros, ¿no? Hasta gasto energético tenemos, ¿no? Nuestro pensamiento está cansado, de repente no se sienten súper agotados y es porque de repente pues pasamos muchísimo tiempo en pero ¿por qué? Y entonces, ¿por qué lo hizo? Y es que debería, y entonces, y si no me dijera así, yo me sentiría así, estamos, ¿no? Pero eso sigue siendo el ámbito del otro. Entonces, recuerda siempre esto, ¿quién vive tu vida cuando tú estás viviendo la vida del otro, ¿no? Entonces, este siguiente punto, ¿quieres salvar la vida de alguien más desde tu perspectiva, que desde tu perspectiva la está pasando mal? Eso es lo que les decía hace rato, que tú dices, no, es que seguramente este señor, esta señora, este amigo, esta amiga, la está pasando pésimo porque su esposo pues nunca llega a dormir, ¿no? O la está pasando pésimo porque le pagan bien poquito y a lo mejor le preguntas, y no, yo estoy feliz, contentísimo, ¿no? Y para él no está implicando un problema. Entonces, muchas veces nosotros vemos un problema donde ni siquiera esa persona está viendo un problema. Entonces, por ejemplo, aquí como terapeutas también nos hacen mucho este hincapié. De repente nosotros, si la persona aún no lo está viendo como una crisis o como un problema, pues plantearnos la posibilidad de sí abrirlo o no abrirlo, porque muchas veces podríamos generar un problema en donde esa persona no está viendo un problema aún. Entonces, ahí sería muy importante darle el tiempo a ese cliente de que solito vaya dándose cuenta si para él genera un problema o no genera un problema. Entonces, se dan cuenta, es ahí darle la oportunidad a tu amigo, amiga, tío, amigo, lo que sea, el pariente que sea, de que ellos no se den cuenta de que eso es un problema, ¿no? Que si, no sé, no tienen, se gastan todo su dinero y no tienen ahorros y ya tienen 60, pues el que tiene que empezar a darse cuenta que eso es un problema es esa persona, no tanto tú, porque hasta que él lo vea como un problema, lo va a querer resolver, ¿sale? Bueno, como situación. ¿No? Importante también no dar consejos, ¿no? Porque de repente, ¿qué pasa? Que somos muy buenos para dar consejos, pero los consejos se vuelven como esta responsabilidad, ¿no? Cuando tú das un consejo es, ok, entonces lo que les decía al principio, ya no lo tengo que resolver yo porque ya tengo quien me lo resuelva, entonces ya nada más le llamo a mi amiga o a mi terapeuta y le digo, oye, entonces aquí qué tengo que hacer, y ya esa persona no está haciendo el proceso de aprendizaje ni de insight, ¿sale? Dejar de fuera las etiquetas. Cuando nosotros estamos en este querer como solucionarle la vida a alguien, estamos en que está correcto, está incorrecto, está bien, está mal, y así estamos. Entonces, pues de entrada démonos cuenta que estamos poniendo en un lugar a alguien más, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Dejar de querer controlar. Algo bien importante para darnos cuenta de dejar de controlar es darnos cuenta que en verdad nunca controlamos nada. Lo que les decía también, ¿no? Que tenemos la loca fantasía de que controlamos algo o a alguien que está fuera de nosotros. Y eso es una fantasía, ¿no? Eso no es real. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para querer dejar de controlar es querer dejar de creer que podemos hacerlo, una, y dos, dejar de vivir en el miedo, porque el querer controlar algo fuera de nosotros es pues un miedo, y los miedos muchas veces vienen de estas creencias, de estos vacíos que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, pues darnos cuenta, ¿no? De dónde viene esa necesidad de querer controlar algo que está fuera de nosotros, ¿no? También pues permitirle a la gente el ejercicio de vivir la vida, ¿no? Todos tenemos ese derecho de tener experiencias propias. Tú piensa, no sé, un poco en el pasado, no tanto, tampoco te claves, pero piensa un poquito en el pasado y piensa en esas experiencias que te han causado un poquito de crisis o que te han causado conflicto, que te han hecho, ¿no? Retumbar. Y dime, ¿a poco no? Esas experiencias han sido las que te han hecho aprender, te han hecho transformarte, te han hecho tomar nuevos rumbos, tener nuevas decisiones en tu vida. Entonces, ¿por qué no habríamos de permitirle ese gran regalo a todas las personas?
¿no? ¿Por qué de repente queremos evitarle ese crecimiento a los demás? ¿No? Y recordar, como les dije, cada quien es el experto en su vida. Analiza qué rol tienes en la relación. Esto es importante porque es por esto que les decía, de repente tenemos el rol de ser ayudados, pero también es verdad que en este rol de querer ser ayudados, pues también estamos esperando que alguien más nos rescate. Entonces es importante que nos demos cuenta qué papel estamos jugando en las relaciones en las que a diario estamos interactuando. Y otro punto que me parece muy interesante también es qué grupo de personas nos van a rodear cuando jugamos al Salvador. Esto me pareció un punto que no había escuchado y me pareció una excelente reflexión. Aquí es, por ejemplo, si nosotros jugamos a ser el rescatador, pues por lo general, ¿de quién vamos a estar rodeados? A lo mejor de personas que están en confusión, de que no resuelven su vida. Y eso nos va a imposibilitar la oportunidad de nosotros también estar en crecimiento, ¿se dan cuenta? Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo creces cuando estás en en estas experiencias en donde hay como este cuestionamiento, en donde alguien te dice, oye, pero ¿por qué así? Oye, pero ¿por qué esto? ¿No? En ¿no? En esta posibilidad de que te cuestionen, de que alguien más vea cosas que tú no ves. Y esto solo va a surgir cuando tú te encuentres con personas que estén pues, en este mismo trabajo. Pero si tú juegas al rescatador, pues por lo general vas a estar muy rodeado de personas que quieren ser rescatadas. Y si estas personas quieren ser rescatadas, pues por lo general no van a estar viendo habilidades y no te van a permitir a ti el crecimiento y esas posibilidades, porque al final acuérdense que también somos el resultado de las personas con las que estamos alrededor. Entonces, pues vernos, ¿no? También, si nosotros queremos jugar ese juego, pues darnos cuenta que también tiene como de alguna manera una ganancia secundaria y es el permanecer también sin querer cambiar. Al final, se fijan, no estamos tan alejados como de esto. Lo que vemos en el otro muchas veces también es algo que nosotros tenemos, que dices, es que, por ejemplo, mi hijo debería de ser muchísimo más responsable en el colegio. Ahí yo les hago la invitación de que digas, a ver, si yo estoy viendo esto en el otro, es porque también está resonando en algún lugar de mi vida. Entonces la invitación es, ¿en qué parte yo de mi vida, en qué área, en qué ámbito yo no estoy siendo totalmente responsable de mí o de mi vida? Y entonces puedes darte cuenta que a lo mejor justo por estar en el ámbito del otro, pues no estás siendo totalmente responsable, ¿no? Pasa un poco con las personas, por ejemplo, lo leía con las personas que tienen adicciones, ¿no? Decía una persona, si, yo tengo un amigo, una pareja que es adicto, ¿no? Y entonces yo siempre, sí tengo esa tendencia de que cada que recae, pues me siento súper mal. Y entonces le decía a la persona que le estaba como coachando, bueno, es que date cuenta que él es adicto, ¿no? A las sustancias. Y tú eres adicta a estarle resolviendo cuando él vuelve a recaer. Entonces están en un círculo vicioso en donde los dos son adictos a diferentes cosas, pero adictos al final. Entonces, como en esta dinámica del esposo que toma mucho, ¿no? Tú eres adicta a estarlo controlando y diciéndole cuánto tome, ¿no? Y él es adicto a esta sustancia, bueno, o a lo mejor le encanta esta sustancia, y entonces están en este juego interminable. Entonces, por eso es importante que te des cuenta qué rol estás jugando, qué le estás impidiendo que haga, qué proceso le estás impidiendo que haga el otro, y en dónde de tu vida refleja eso que tú también dices, debería de tener más control de su vida, debería de ser más responsable, debería de poner más límites, ¿no? Pasa. Y entonces dices, claro, yo me veo ahí porque yo tampoco he puesto los límites pertinentes en algunas áreas de mi vida. Entonces siempre podemos vernos un poquito reflejados en aquellas cosas que pues vemos hasta en nuestros hijos, ¿no? Y pues bueno, aquí estaba la pregunta, pero ya se la respondí. ¿Cómo no meterme en el ámbito de mi hijo si es pequeño? ¿No? Es ir analizando que pues sí, hay cosas en las que pues, te tendrás que meter porque recordar que ¿no? Es bien distinto esta indiferencia de, pues él es autosuficiente y él resuelve, a estar como en esta conciencia de que somos guías en algún punto y que podemos guiar desde esta aproximación en donde el lenguaje sea la curiosidad, el preguntar, oye, ¿y por qué hiciste esto? ¿Qué sentiste en ese momento para haberle pegado? O, no sé, miles de preguntas que podemos ir a hacer. Oye, ¿por qué llegaste tarde? Ok, oye, ¿y tú crees que no cumplir con horarios, con los acuerdos que habíamos establecido en esta casa, pues nos va a llevar a buenos resultados? ¿Tú quieres eso para nuestra relación? Y entonces podrá decirte, pues, ¿no? Puedes llevarlo quizá a una mejor reflexión que si le dices, es que no debes de estar haciendo esto, porque a veces creo que en nuestra cultura tenemos muy confundido que educar es corregir, y más que corregir, es llevar a estos lugares de reflexión en donde el ser humano sea capaz de autogestionarse, de autocuestionarse y de tomar sus propias decisiones, ¿sale?
Bueno, eso es lo que tenía para compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Cualquier duda, pues ya saben que ahorita las podemos contestar. Aquí estaba en el chat, no vi el chat ahora, pero... no. Dice alguien, debemos permitir que sufran las consecuencias de sus actos para que se hagan responsables. Claro, y más que sufrirlas, yo le pondría la palabra simplemente vivir, ¿no? Porque creo que es una aproximación distinta el hablar de sufrimiento, ¿no? Aprender no es sufrir, pero sí es verdad que tenemos que ir cada quien viviendo las experiencias que nos tocan para poder llegar a estas autorreflexiones y decir, bueno, ¿por qué estoy hoy aquí? ¿No? Y creo que sí, tocar a veces estas emociones de melancolía o estas emociones pues, nos llevan también, ¿no? A hacer esta reflexión, pero pues sí, es simplemente dejar que vivir, porque parte de la vida pues son todas estas emociones. Entonces, permitirnos vivir eso y estar ahí siempre para acompañar. Eso sí es bien importante. O sea sí, siempre que siempre se sepa que aquí estoy para acompañarte, ¿no? Y cuando tú ves a un hijo sufrir, o sea, por ejemplo, ¿no? En la primera decepción amorosa, pues sí se vale preguntar, ¿no? Decir, oye, ¿qué pasa? A lo mejor no quiere decirlo, pero entonces, ¿qué pasa? Tú le vas a decir, oye, ya sabes que aquí estoy para acompañarte en todo momento, que aquí estoy acompañándote en esto que estás pasando y que si en algún momento me quieres compartir algo, pues también aquí estoy, ¿no? Y entonces esa es una aproximación distinta, ¿no? Permitirnos ser pacientes ante lo que está viviendo el otro, porque pues sí, yo siento que, bueno, no sé, yo sí les puedo decir que yo en mi vida he experimentado muchísimo esta frustración. No sé, les digo por aquí si mis colegas andan, que pasa, ¿no? Que tú dices, no manches, es que si sigue haciéndolo de esa manera, pues sí, de repente sí puede ser que pasen ciertas cosas y que obtenga ciertos resultados, porque al final también ya sabemos qué cosas nos van a conducir a ciertos lugares y qué otro tipo de acciones nos van a llevar pues a esos pozos, ¿no? Entonces, pues sí, de repente es como mucha la frustración de decir, ay, yo sé cómo, ¿no? Podría hacerlo, pero no podemos robarle a nadie la experiencia y la oportunidad. ¿A poco no? Pasa un buen con los pacientes que tú dices, ya, o sea, es que ya velo, date cuenta, sí es el siguiente paso y pues no, es hasta que el paciente decida verlo. Bueno, o cliente, como cada quien le llame. Sale y vale. Que tengan una excelente noche, que les vaya muy bien y nos vemos el día de mañana. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Ahorita podemos pasar a más preguntas de viva voz. Muy bien. Pues bueno, la dinámica del día de hoy, quiero ir compartiéndoles fragmentos de un libro y vamos a ir analizando. En el tema que yo escogí para el día de hoy es, o sea, ¿cómo es la relación contigo mismo? O sea, ¿qué tanto te conoces? ¿Qué tanto sabes de ti? Y bueno, para esto me gustaría empezar con esta reflexión que ya han escuchado también mucho de Cris, que nosotros tenemos entre 50 y 60,000 pensamientos diarios. El 90% son negativos y no nada más eso, sino que son iguales y repetitivos al 90% que el día de ayer. O sea, somos producto de todo lo que hacemos de forma inconsciente. Y todo esto que nosotros realizamos de forma inconsciente son nuestros patrones. Entonces, quiero leerte algunos patrones para que identifiques cuáles de ellos tú tienes en automático y empecemos a conocernos. Porque de ahí parte cómo nos hablamos, cómo nos percibimos. Y de ahí se desplanta, ¿no? Lo que piensan los otros de mí y lo que permito que los otros piensen y digan de mí. Entonces, me gusta esta parte que dice, puede decirse que la mente es como un iceberg, existe una porción visible, que es el consciente, y existe otra oculta, mucho mayor, el subconsciente. Nuestra mente subconsciente es responsable de buena parte de los éxitos y fracasos que logremos en la vida. De hecho, que ciertas conductas nuestras se repitan todo el tiempo, se debe al subconsciente. O sea, ¿quién está en control? Esa parte de ti que no controlas. Qué curioso, ¿no? O sea, la parte que está en control es la parte que tú no controlas de forma consciente. Dice aquí, los patrones dramáticos. Seguramente conoces personas que padecen patrones de vida dramáticos. Sus vidas son dramas interminables. Si te topas con alguien así en la calle y cometes el error fatal de preguntarle ¿cómo estás?, de inmediato te cuenta que el gato acaba de morirse, que el auto se descompuso, que el marido
O sea, de esas personas que cuando te hablan, ¡boom!, ¿no? O sea, nada más estás esperando el aeronazo de la Rosa de Guadalupe porque todo es drama. ¿Qué de ello tienes tú? O pueden ser los patrones de accidentes. Ciertas personas tienen un talento especial por accidentarse. Se pasan la vida cayéndose de las escaleras de los árboles, sufren descargas eléctricas, chocan el automóvil. Conozco a una agente de seguros de veintitantos años de edad que de los 16 a la fecha ha tenido 5 automóviles. En una ocasión me comentó, cada vez que me compraba un auto nuevo, alguien me chocaba. Después de tantos accidentes, dejé de adquirir automóviles nuevos para no matarme. O sea, tanto repites, yo mucho tiempo repetía híjole, es que yo de todo lo que compro de tecnología, siempre agarro el defectuoso. O sea, porque muchas veces me pasaba que el que compraba yo salía defectuoso. Entonces ya llegaba después a la tienda y en el anaquel agarraba el de atrás. Pero seguía yo diciendo, siempre me llevo el defectuoso. Y el de atrás era el defectuoso. Y estos son, en verdad, historias que te vas contando que se van traduciendo. No vamos a entrar a detalle de cómo es que se traducen. Patrones de enfermedad. ¿Conoces a alguien con un patrón de vida orientado a las enfermedades? O sea, ¿conoces a alguien que ya le dio COVID mental más de 10 veces? ¿Sí? Ay, ya tengo temperatura. Ay, ya me duele aquí. Y no le ha dado, pero en su mente le ha dado. Patrones de desorden. Existen personas propensas al desorden. No es que se lo propongan conscientemente, pero se trata de un patrón de vida poderosísimo. Tienen el escritorio, los archivos y el pelo hechos un desastre. Si alguien ordena sus cosas, 20 minutos más tarde, parecerá que un huracán arrasó la recámara, la oficina, el automóvil y los portafolios. Patrones de quiebra. ¿Conoces a alguien que siempre está quebrado? ¿Que por más negocio que haga siempre está quebrado? Se imaginan que la causa de sus problemas es la economía, el gobierno o su salario, pero aunque ganaran el doble, seguirán estando quebrados. Patrones de indispensabilidad. Si padeces el patrón de la indispensabilidad, eres de los que creen que a los 3 minutos de haber salido de vacaciones le va a caer un rayo a la oficina y le va a dar una pulmonía a todos los vendedores al mismo tiempo. Si actuamos con base a este patrón, nuestro sistema de creencia y nuestra actitud contribuirá a crear y perpetuar la situación. Patrones de cambio de empleo. Estas personas que cada que hablas con ellos tienen un empleo nuevo o un proyecto nuevo, ¿no? Como buen video de El Chavorruco, ¿no? Pues tengo muchos proyectos. Digo, ahorita no estoy haciendo nada, pero tengo muchos proyectos. Ese patrón de que no pueden estabilizarse en algo y cada que hablas con esa persona, vende algo diferente. ¿Conocen ese perfil? ¿Se identifican? Que ya no sabes si comprarle lo que vendía hace un año o ya no sabes si sigue vendiendo eso o ya cambió 2, 3 veces. Y esa misma confusión que te generan a ti, la tienen ellos. ¿Cuáles de estos patrones ves en ti? ¿Cuáles reconoces? Y yo te invito a que no te quedes con lo que tú percibes de ti. Puedes preguntar, oye, ¿cuál de estos patrones crees que tengo? Porque son tus puntos ciegos. Para mí ese es el área de reflexión más importante, no la que tú piensas, sino la que le preguntas a alguien y te dice. Esa va a ser realmente la que te va a llevar a crecer. ¿Por qué? Porque es tu punto ciego. Entonces, la formación de patrones viene aquí. Mira, cuando llorábamos, en muchas ocasiones se nos daba de comer. ¿Pero por qué llorabas como bebé? ¿Por frío? Comida. ¿Por calor? Te embutían comida. Que si tenías sueño, ¿no? Ha de tener hambre, ¿no? Y siempre, todo, desde bebé, todo era recompensado con alimento. De ahí, fiesta, es tu cumpleaños, comida. Agarraste tu primer empleo, festejo. Cumples tus 15 años, comida. De esto, comida, 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 comida. Entonces, hemos arraigado a la comida y en sus derivaciones al alcohol y al tabaco todo tipo de emociones. Y tenemos una confusión de no sabes por qué. O sea, han visto han escuchado esto de cuántos
cuántos kilos emocionales tienes? ¿Sí han escuchado esto? O sea, yo esto yo lo identifiqué hace poco, ¿no? Claro, yo me enojo, estoy triste, ¿cómo? Hay quienes dejan de comer, ¿no? Pero habemos quienes para todo, hay comida y comida y comida. Hasta que dice, a ver, espérame, ¿por qué de algo, de una emoción negativa o conflictiva en mí, todavía le remato con destruirme y aventarme una descarga de calorías? O, ay, no, es que está dolido, vámonos una buena borrachera. O sea, daño uno con daño dos y no encuentras la solución. ¿Por qué? Porque no la estás afrontando, simplemente te estás intoxicando para disimularla. Entonces, ¿cuántos de estos comportamientos que tenemos nos están causando daño? Muchísimos, dice aquí. Solemos, bueno, dentro del cómo aprendes los patrones, dice aquí, solemos establecer relaciones con personas que se asemejan a nuestros padres. Las relaciones que establecemos con los demás son un reflejo de las relaciones que nuestros padres establecían con la gente. O sea, repites, emulas, copias. Buscamos pareja entre aquellas personas que se asemejan a nuestro padre o a nuestra madre. O sea, ¿tienes duda de que eres producto de tus patrones arraigados subconscientemente de los que no tienes control? ¿O piensas que tú sí eres diferente? Y esa es la importancia, con todo lo que platica Ana Cristina, de conocer tu historia, de saber quién eres, de saber qué has hecho, de identificar, de darte cuenta, de hacer una pausa. En síntesis, no tenemos por qué resignarnos a vivir siempre con nuestros actuales patrones de comportamiento. Debes pensar siempre positivamente en ti mismo y en tu situación. Y aquí es en donde empieza la imagen de ti mismo. O sea, de todos estos patrones, tú vas construyendo una autoimagen. ¿Cómo te ves tú? En base a todo lo que has repetido, dicho y hecho, que no estás consciente, pero sí dan una identificación de, ah, ese soy yo. Y fue inconsciente todo eso. Entonces, lo que tú crees de ti es producto de todo aquello que no te has dado cuenta y de lo que no controlas. Veamos esto. Veamos qué tan sana es la interpretación que tienes de ti mismo. ¿Has notado que cuando te sientes bien contigo mismo, las demás personas se tornan agradables? O sea, tú ves en las personas reflejo de cómo estás viviendo y si ves en todos lo negativo, ¿qué estás reflejando? Lo que estás viendo negativamente en ti, nada más que es a nivel subconsciente. El mundo es un reflejo de nosotros mismos. Si nos aborrecemos, también aborrecemos a los demás. Cuando nos encanta ser quienes somos, todo mundo nos resulta maravilloso. ¿Qué tanto te la vives criticando a alguien más? ¿Qué tanto hablas mal? O sea, este patrón arraigado de, ay, amiga, vamos a echarnos un cafecito para el chismecito. No saben lo destructivo que es en sus mentes y en sus vidas. Porque imagínate que la diversión es juntarnos, digo, no, sé que no es solo de mujeres, ¿no? O sea, de ellas he escuchado más esa frase, pero todos lo hacemos, ¿no? Y nos juntamos para hablar mal del que no está. Ese es un patrón, ese es un patrón de conducta. Y quizás no lo tienes consciente, pero mira, la imagen que tienes de ti mismo está matizada por tus experiencias, éxitos y fracasos, las ideas que sobre tu propia persona has concebido y las reacciones de los demás hacia ti. Por lo tanto, la imagen que tenemos de nosotros mismos decide qué tanto nos agrada el mundo y qué tanto nos gusta vivir en él. Entonces, cuando alguien está tan a disgusto con su entorno, ¿de qué nos está dando una pista? O sea, si alguien solo puede decodificar todo lo que no le gusta y todo lo que está mal del universo, ¿qué te da eso? Una pista de cómo está por dentro.
Y no es que sea malo, es velo en tu persona. Todo aquello que criticas es aquello en lo que tú tienes que trabajar y ya me empieza a hacer más sentido la frase de lo que te choca, te checa. No he entendido todavía al 100% esa frase porque si todavía eres como yo de los que dicen, no siempre, no siempre aplica. Algo hay que trabajar. Porque siempre aplica. Nada más que no lo has entendido o no lo has decodificado. Y también la imagen que tenemos de nosotros mismos decide exactamente qué tanto logramos en la vida. Es que yo soy malísimo para esto. Es que yo soy pésimo con la tecnología. Es que yo y mi celular no somos uno mismo. Y tantas cosas que dices y dices y dices. Dice aquí, la meta de toda psicoterapia es cambiar la imagen que el individuo tiene de sí mismo. ¿A quién ves frente al espejo? En cuanto te ves frente al espejo, ¿te criticas? Ay, estoy bien gordo. ¿Qué tanto tú eres el que se detiene al lograr esa mejor versión de ti mismo? Mucha gente se ríe de mí cuando empiezo un proceso en algo. Yo desde el día uno me creo lo más máximo de los máximos. Y si a alguien no le parece, pues allá ellos y su pensamiento. Cuando empecé a ir al gimnasio, no, hombre, y mira, ¿y a poco no? Y el entrenador decía, ¿y yo no lo ves? Porque yo juego mucho ya con mi mente, o sea, ya, como ya tienes decodificado que aquello que tú permites entrar en tu mente es aquello que se va a traducir en tu realidad, ¿qué ves al espejo? ¿Te gusta lo que ves? Deja tú que te guste, ¿te sientes cómodo? Puedes verte como te veas, puedes tener el pelo como lo tengas, puedes traer los kilos que sea. ¿Te sientes cómodo? Porque si no te sientes cómodo, no hay forma de empezar un camino de crecimiento positivo, porque lo único que ves de ti es lo negativo, esta pinche panza, ve nada más. Y lo dices y lo afirmas. Y no te das cuenta el daño subconsciente que esto va causando en ti. Dice aquí, la imagen que tenemos de nosotros mismos es como un termostato y nuestro desempeño ocurre dentro de los límites preestablecidos. Hoy por hoy tienes el éxito que le has permitido a tu termostato de lo que piensas que tú puedes ganar. Cuando te hablan de 100,000 pesos, $5,000 y dices, no, ¿cómo? ¿Cómo saber si estás negando que puedes ganarlo? Porque no está en tu cartera mes tras mes. Pero no, Luis, yo sí quiero. Sí, pero todavía hay algo en tu subconsciente que no permite la llegada. Puedes ya estar en el camino adecuado. Recuerda que los resultados positivos que estás buscando no llegan por dos factores. O no estás haciendo lo correcto o te falta más tiempo haciendo lo que estás haciendo. Pero ¿cómo saber hacia dónde está apuntando? Yo te voy a dar una ventana de 5 meses y de 5 años. Y quiero que grafiques, vamos a verlo en cuestión de tu peso. En los 5 meses, ¿has perdido o has ganado peso? Luis, he ganado 1 kilo. Ok, en 10 meses, si sigues haciendo lo mismo, pensando lo mismo, escuchando lo mismo, comiendo lo mismo, ¿cuál es el indicador? Que en 10 meses ya vas a tener 2 kilos. Y síguele en tu gráfica hasta 5 años. Y que no te sorprenda que en 5 años tengas 10, 15 kilos de sobrepeso. Dices, no, pero ¿cómo? Tan solo con una ventana de 5 a 6 meses puedes saber. Nada más grafícalo. Y hasta que, pero grafícalo físicamente. No lo dejes en algo hipotético.
Déjalo en, a ver, si tengo la maestría de ganar 1 kilo en 5 meses, ¿qué va a pasar en 5 años? Y tu gráfica te va a espantar. Veámoslo en tus finanzas. Vamos a ver la radiografía de tus finanzas. En los últimos 5 meses, ¿cuánto has ganado? ¿Ha habido incremento? ¿Promedio ha habido un incremento? Y de ahí tabúlalo a 5 años. Y que no te sorprenda que en 5 años digas, si multiplicando, si graficando eso, en 5 años estás en 20,000 pesos, en $1,000, pues es un indicador que lo que estás haciendo ahorita, que lo que estás pensando ahorita, que lo que crees de ti, es eso. Hazte consciente de eso. Entonces, este ejercicio de graficar a 5 años, o sea, con el promedio que saques de a 6 meses, te lo dejo más fácil, de a 6 meses. ¿Para qué? Para que ya ese elemento 2 veces es un año. Te vas a sorprender. Y si eso no te hace preguntarte qué creo de mí, qué pienso de mí, es momento de hacerlo. Te digo, no, o sea, en verdad, no dejes pasar esta semana sin hacer esas gráficas. Si necesitas un rotafolio para graficar eso en 5 años, no nada más hacia lo positivo, también hacia lo negativo. ¿Qué tanto dinero estás debiendo mes tras mes? En 6 meses, ¿cuánto es tu deuda? En un año va a ser el doble de eso. No, no creo, Luis. Sí, sí va a ser. Los números no se equivocan. Y eso es lo que te permite cuestionar tus patrones. Porque aparte ni siquiera te das cuenta, porque son inconscientes. Pero ¿cómo saber si mis patrones inconscientes son destructivos? Evalúalo por el resultado obtenido al día de hoy. Si no te gusta el cuerpo que tienes, si no te gusta el dinero que tienes, si no te gustan las relaciones que tienes, ¿qué indicador te está dando? Que lo que está tomando las decisiones no está tan bien como, o sea, uno, no lo controlas y peor aún, ni siquiera son positivos. O sea, están mermando tu crecimiento. Ahora, ¿hasta ahorita alguien tiene algún comentario, duda? ¿Alguien alguna vez se ha cuestionado sus patrones de conducta? ¿Sus hábitos? Cuando alguien me dice, es que, híjole, Luis, no soy bueno para la disciplina y la constancia de hacer ejercicio. Dije, no, si de que eres bueno para la disciplina y constancia, lo eres. No, Luis, pero soy malísimo. No, eres muy bueno, nada más que la tienes para echar la flojera y ver la tele. Pero sí tienes una disciplina férrea, día a día, no perdonas. No perdonas esa mala comida, no la perdonas. Día a día, no perdonas tu coquita. Día a día, no, o sea, eres buenísimo. Nada más que no te das cuenta que estás utilizando la repetición y tus hábitos en cosas negativas. ¿Qué te está permitiendo tu mente creer de tu cuerpo? Yo les he confesado que este es uno de los rounds que más largos ha sido en mi vida. Identificar mis patrones. El otro día platicaba con mi esposa y le decía, mira, ¿sabes qué? Y me puse como a filosofar, ¿no? Bueno, a netear, ¿no? Porque no, nada de filosofía. Me puse a netear así como a ver, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? O sea, ¿cómo evaluar? ¿Cómo se los planteo? Bueno, así ya muy como fue la plática. Le digo, Cris, para ti comer bien
es tan sencillo como para mí hacer negocios. Es algo que en mis patrones aprendidos fue como, Luis, no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Como para ella, también en los alimentos. Pero le dije, ¿pero sabes dónde radica qué tantas ganas le pone uno en la vida? Cuando en aquella área en la que no eres bueno, logras hacerte bueno. Quizás tú ya eres muy disciplinado, estás delgado, y les digo algo, tener las dos lleva tiempo. Normalmente el éxito financiero va por un lado y el éxito en tu mente, en tu cuerpo, va por otro lado. No sé si se han dado cuenta de eso. O sea, que te enfocas en uno y te desenfocas en el otro. ¿Por qué? Porque dentro de tus tendencias normalmente nos vamos a lo que nos es fácil. ¿Y qué es lo que nos es fácil? Aquello que nos inculcaron desde que éramos chicos. Y aunque me metían a cualquier deporte, yo qué vi hacer a mis papás, nunca los vi hacer deporte. ¿Qué vi hacer a mis papás? Dinero, negocios, emprender. Entonces, sí, uno absorbe, pero en el paso del tiempo, el reto está en que en aquella área que no es tu expertise, lograrlo. Yo siento más retador en mi vida, o sea, controlar mi alimentación que mis finanzas. Ya no me emociona ay, vamos y generar el doble y vamos a... Porque incluso no me reta y no me dificulta mi existir. Pero llévalo a la disciplina en ejercicio y en alimentación. La padezco así de, les he confesado que todas las mañanas es así de, hoy otra vez en la mañana despertarme. Les digo que ya al menos de los 5 días, solo 3 me quejo. Pero antes me quejaba 7 y solo eran 5 días los que tenía que despertarme a mañanas milagrosas. Me quejaba de 7. O sea, vean cómo es el patrón. Nada más tenía que ser de lunes a viernes, pero sábados y domingos me quejaba de cómo, por qué lo estás haciendo entre semana. Bueno, ahorita ya lo reduje. Y para mí ese es el logro así más máximo en mi vida. ¿Por qué? Porque es en lo que siempre me he atorado. Entonces, ¿en qué área es en la que tú tienes que enfocarte? Porque quizás piensas en tu vida, no, yo lo estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque solo te has ido en lo que eres bueno. Y está bien. Pero tarde que temprano te pasa factura la otra área de tu vida, la otra disciplina. Y podrás tener todo el dinero del mundo, pero estás así. ¿Sí se dan cuenta de esto? O estás súper en forma y nunca traes un peso. Y nos clavamos en un área. Este es el gran reto con el que me he enfrentado en mi mente, en las creencias de mí. ¿Saben? Así como les he platicado todas las creencias de negocios que me he, digamos, comprado de mis papás, también me compré por mucho tiempo las de alimento de mi papá. Y por eso pesa 120 kilos. ¿No? O sea, es que si no termino en dulce, no comí. Frase de alguien que pesa 120 kilos. Y lo quiero muchísimo, pero yo no quiero pesar 120 kilos. Los flacos dan lástima y los gorditos dan gracia. Hasta el gordito se aferra en ser más chistoso. ¿Se dan cuenta? ¡Ay! ¿Por qué? Porque estos son los patrones que tenemos súper arraigados. La gente vive la gente come para vivir y yo vivo para comer. Por eso pesa 120 kilos.
¿Y saben cuánto? Yo fui súper delgado de primaria, o sea, un palo, literal. Y en cuanto me estoy haciendo consciente ya ahorita tiempo después, hasta cuando le empecé a hacer segunda a mi papá, de sí, ándale. Y entonces todos pedían algo, mi papá y yo, paz. Nos íbamos de viaje y todos pedían algo y mi papá y yo, paz, paz. Y dije, no, o sea, aquí hay algo que yo no estoy conectando. ¿Cuáles son estos patrones que has aprendido? Te lo voy a estar preguntando y preguntando y preguntando. ¿Qué es lo que tú vales? Sin duda, tampoco te compres la idea de que eres lo que tienes y lo que has logrado. No. Pero sí muestra que has logrado domar lo que pasa en tu cabeza, en tus pensamientos. Si el dinero no es lo que cuando yo empecé a trabajar con el desapego, luego caes en la falsa creencia de, pues entonces no hay que tener nada. No, 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 a ver, espérate, o sea, no es el objeto, sino cómo te vinculas con el objeto. Ah, ok. Porque si no, o sea, cuando te hablan del no apego, tampoco significa la pobreza. Si el dinero no te define, pues da igual tener mucho a tener poco, pero la gente se va a la escasez. Si el cuerpo no te define, la gente se va al descontrol. Se dan cuenta cómo estos pensamientos que vamos teniendo nos van autodestruyendo. Y todos estos pensamientos están arraigados en nuestro subconsciente generación tras generación desde el hombre de las cavernas. ¿Alguien se ha preguntado por qué estamos programados negativamente? ¿Cuál fue, o sea, quién fue el que programó nuestro cerebro a ser negativo? Las amenazas del entorno. ¿Se movió un arbusto? Hay que enfocarse. ¿Por qué? Porque te puede comer. El clima está cambiando, hay que observarlo y no dejes de verlo porque si te cae un rayo, te mata. El tema es que hoy ya no tienes que ver por esa supervivencia, porque ahora ya tienes un supermercado donde ya tienes el alimento 24/7. Pero ¿cuál es el conflicto? Que tu cerebro sigue programado como si no fueras a tener alimento para mañana. Y ¡zas! Te atascas y te atascas y te atascas. ¿Por qué? Por un instinto de supervivencia. Pero ya no tienes que cuidarte tanto como en tiempos de las cavernas. Entonces, todo esto viene, tú dirías, bueno, pero yo desde chiquito, no, pero lo que tú aprendiste de chiquito te lo enseñó alguien que era adulto y ese adulto, bla, 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 y así esa cadenita nunca se ha roto desde millones de años. Esa cadenita de un ser vivo que se lo pasó a su hijo y de ese hijo al hijo, al hijo, al hijo, al hijo. Hoy, 2021, la historia escrita no tiene más de 6,000 años. Seguimos siendo productos de estos hábitos, 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 una y otra. ¿Te los has cuestionado? La gente te habla. Es que, ¿por qué me insulta? Porque la gente te habla como tú permites que te hable, porque como tú permites que te hablen, es como tú te hablas. ¿Sí vieron, sí entendieron la cadena? O sea, la gente te habla como tú permites que ellos te hablen. Y tú les permites cómo ellos te hablen por cómo te hablas tú a ti mismo. ¿Qué tanto te respetas? ¿Qué tanto te valoras? ¿Qué tanto te pendejeas? ¿Qué tanto te echas tierra? ¿Qué tanto mal piensas de ti? Vaso medio lleno, vaso medio vacío. Tienes que tener esto muy claro. La gente nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. Frase para pegar. Es que la gente me trata bien mal. Tan, tan, tan. Es que la gente me dice cosas bien feas. Tan, tan, tan. Podrás no entendérmelo. A mí me llevó muchos años entender cómo es que yo era
Y les puedo decir que al menos en los últimos años de mi vida, no me he topado con que alguien me hable tan golpeado. ¿Por qué? Porque uno va trabajando en su valía, en su respeto. ¿Qué tanto respetas tu cuerpo? Me he dado cuenta que le he dado unas faltas de respeto. Bueno, lo he corrido sin aceite, pero cañón. ¿Cuánto alcohol le metí? ¿Cuántas desveladas? ¿Cuántas grasas? ¿Cuántas azúcares? ¿Cuántas? Y me ha perdonado. No me ha pasado facturas tan caras. El COVID pasó facturas a quienes han sido negligentes con su cuerpo, a quienes han sido negligentes con su alimentación. Pasó factura. Nunca te imaginaste que te fuera a pasar factura tan rápido en tu vida. ¿Cuántos que no sabían que eran hipertensos perdieron la batalla? No lo sabían, pero sin duda, no, más bien, no sin, pero sin duda, desconocían lo que comían, tanto que desconocían en lo que podía resultar, como desconocían lo que tenían y desconocían de dónde provenía. Y total, la inconsciencia total, pero te pasa factura. Te voy a dar algunas sugerencias que puedes poner en práctica para aprovechar tu potencial, para aumentar tu valía. Acepta cumplidos. Este es un ejercicio bien interesante. Cuando alguien te dice, oye, muchísimas gracias, no hay de qué. No tomaste el cumplido. ¿Crees que no vale decir gracias? Y cuando me hice consciente de esto hace unos años, fue así como de claro. Y ahora cuando me dicen a alguien, hasta te incomodas, ¿no? Te abochonas de no te preocupes, no es nada. No, sí es. De nada, cuando gustes. Y aprendes a tomar los cumplidos. Y eso habla de lo que valoras de tu persona. Dirige cumplidos. Una de las maneras más fáciles de sentirse bien con uno mismo es reconocer lo que hay de hermoso en los demás. ¿No te estás sintiendo bien? ¿Qué puedes hacer? Admirar en otras personas sus cualidades. Habla siempre bien de ti mismo. Cáchate cuando te hables negativo. Cáchate y apúntalo. Y luego hay cosas bien sutiles, ¿eh? Bien sutiles. Ah, es que yo soy malísimo para despertarme temprano. Es que yo soy malísimo para vender. Pues sí, por eso no vendes y por eso no te despiertas temprano, porque tú eres el primero que piensa mal de ti. No, pues que así soy. No, así te la has comprado. Y también te la has comprado que se te ha vuelto realidad. Ay, Luis, ¿a poco con decir que me quiero despertar temprano? Pues mira, no sé, pero al menos sé que el otro no te ha ayudado. ¿Me entiendes? O sea, ni siquiera, porque luego para que, hay gente que para cambiar al otro lado es, pero a ver, dame las razones. Mira, no las sé. Déjalo como de esos misterios de la mente que dice Jim Rohn. Simplemente evalúa si con lo que te estás diciendo te ha gustado. No, pues prueba al otro. No te quiero convencer, pero sí date cuenta. Felicítate. Cuando has hecho algo bien, date una palmada en el hombro, reconoce tu valía. Jim Rohn dice que el ¿cómo se dice? Autofelicitamiento, no acuerdo la palabra, pero cuando tú te felicitas a ti mismo y cuando te premias a ti mismo, dice, es un signo de maduración camino al éxito. Cuando tú ya dejaste de ser tu peor rival. Si cuando alguien te habla bonito, ¿cómo te sientes? Dicen, ay, qué aplicada, qué guapa, oye, qué trabajadora, ¿cómo te sientes? Hasta sonríes. ¿Y por qué no te lo dices tú mismo? ¿Por qué necesitas de algo afuera? ¿Por qué no te lo repites? Pero es que Luis, hasta tú dudas de ti, pues ahora no te cuestiones por qué la gente duda de ti y del valor en la oportunidad que estás mostrando, porque si tú dudas,
Reconoce la diferencia entre tu persona y tus actos. Reconoce que tus actos no necesariamente están ligados a tu autoestima. El hecho de cometer una tontería, como estrellarte contra un automóvil, no te hace una mala persona. Sencillamente cometiste un error. Hay que odiar al pecado, pero amar al pecador. Ofrece un buen trato a tu cuerpo. Yo les confieso que el jueves pasado salí con unos amigos, tenía 10 años que no los veía todos en conjunto, y pues sí, la pachanga terminó a las 4 de la mañana. Me habré tomado unos 4 tequilas. Al día siguiente me viene un sentimiento de culpa. O sea, siento un hueco de qué estás haciendo, por qué te intoxicas. Las crudas me dan así como si mortales. Pero noto esa sensación de Luis, te estás dañando. Y eso me genera culpa y la culpa me hace vibrar bajísimo. Pero digo, pero es que si quiero ver a mis amigos, pues sí, pero si ya sabías que puedes verlos sin tomar, ¿por qué tomas? Bueno, pues es que te dicen salud, entonces tomas por convivir, por aceptación, y dices, pues, no, o sea, y todo eso ya pasa por mi mente, ya no me puedo echar una pinche cuba a gusto, ya no puedo, ¿no? Pero dices, bueno, o sea, por ahí luego dicen bendita ignorancia, pues ni tan bendita, porque al final pagas los platos, nada más que no te das cuenta, pagas los platos rotos, nada más no te das cuenta. Y para cuando te das cuenta ya es casi, casi irreversible. Demuéstrale a la gente cómo deseas que te trate. Relaciónate con gente positiva. Procura gozar de la vida sin que te sientas culpable. Ahí yo me considero ya malísimo en eso. Lee libros que te ofrezcan ideas e inspiración. Visualiza mentalmente cómo te gustaría ser, no cómo eres. Cómo te gustaría ser, no cómo eres. Cómo te gustaría ser. Por eso les he dicho que vístanse en relación al éxito que quieren tener. ¿Por qué? No por los demás, sino para dar una pantalla, sino para que tú te la empieces a creer. Decía Jim Rohn, quizás imitar el caminadito de la gente rica es el secreto. Dice, y si no, pues al menos ya tienes el caminadito, ¿no? O sea, no hay bronca, o sea, descúbrelo, date cuenta y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando leí este libro, pues sí me dio o sea, de esos libros que sientes que te dan batazo tras batazo, no, pues yo como no, sí, y batazo tras batazo tras batazo. Al principio sientes culpa. Al principio o sea, hasta decimos gustito culposo, ¿no? Cuando pecas en un postre, ay, mi gustito culposo. ¿De qué se trata? Que esa culpa la conviertas rapidísimo en acción para contrarrestarlo. No te claves en esa culpa, porque muchas personas nada más sienten esa culpa, pero ni siquiera es un gustito culposo, sino que es una culpa que lo hemos visto en los patrones de error, ¿no? Del error viene la decepción y de la decepción te lanzas al atracón. Cuando no, cometiste el error, te sentiste un poco mal y tienes que cambiar de no irte al atracón. O sea, para mí esto ha sido en los últimos meses, o sea, me noto cuando algo no está tan bien emocionalmente en mí, me atasco. Y dices, bueno, pues ya el lunes que esté mejor, me sienta mejor. Y todavía lo que comes te hace sentir peor, porque aparte, o sea, aparte que me sentía mal, ya que te lo comiste, o sea, dices, y aparte tragó, no, que estoy mal, doblemente mal, y caes en ese patrón destructivo. Paren cuando sientan eso. Hagan el ejercicio de todo lo que hablas de ti y cáchate cuando te hablas mal. Cáchate cuando dudas de ti. Cáchate cuando te sientes culpable. Todos esos
en momentos de claridad, te vas a dar cuenta de por qué no estás logrando los resultados. Porque recuerda que lo que está en control es aquello que repites una y otra vez y ni siquiera es consciente. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre esto? ¿Sobre sus patrones? ¿Sobre los atracones? Y puede ser atracón o puede ser me voy de compras y me despilfarro todo el dinero. O sea, cada quien en su departamento. ¿Quieren saber cuál es el libro? Hay quien ya debe de saber porque hasta se los he regalado. ¿Quieren saber cuál es el libro? Nos vemos el siguiente miércoles. A ver, vamos a ver si voy a abrir micrófonos. Bueno, les voy a permitir. ¿En qué patrón se cacharon? Ajá, por favor, sea feliz. Ahí les están poniendo un mensajito, Eric. Por favor, sean felices. Un optimista. A ver, los delgados identificaron sus patrones en el dinero. ¿O todavía no? ¿Y los que traemos kilitos de más identificaron sus patrones? Es que son los mismos, Yo ¿no? me En diferentes identifico departamentos. ¿Mande? yo me identifico en mis finanzas y el negocio. Pero ahí es en donde lo que te digo, pues me queda grabado que dices, así como haces una cosa, haces lo demás. Entonces, por fin, estoy buena en una sola cosa, pero las demás no. Tengo que trabajar en las otras. Es que también eres buena, por ejemplo, en el dinero, ¿no? Dices, pero dices que como haces una cosa, haces otra. Soy muy disciplinado en todos los días comer saludable. Sí, eres que ese patrón, eres igual de disciplinado, pero en no hacer las llamadas. O sea, cumples los mismos patrones para o gastarte el dinero o para no hacer las llamadas y no hacer seguimiento. O sea, sí es lo mismo. ¿Lo identificas? Como haces una cosa, haces todas. Porque si tú puedes, si eres así súper excesivo en el dinero, puedes hacerlo igual de excesivo en el dinero, en tu salud. Igual, porque todo determina el volumen, así es como un péndulo. A la misma medida que te vas hacia un lado, te puedes ir hacia el otro. ¡Pum! Nada más es identificar qué te detiene. Ok. Mis Porque como pensamientos. haces una cosa, haces todo. O sea, sí, porque hay personas que incluso no son disciplinados para el ejercicio y tampoco son disciplinados para el negocio y tampoco son disciplinados para nada. Se cumple. Entonces, la gran noticia, si eres disciplinado en algo, solo emúlalo en las otras áreas de tu vida. Yo he podido entender mi cuerpo y mi salud, de implementar todo lo que sé de cómo hacer negocios, pero ahora en el negocio de mi cuerpo. ¿Qué tanto le deposito y qué tanto le retiro? Me he dado cuenta que le he depositado más calorías de las que le retiro. También en los negocios. ¿Me entiendes? O sea, pero nada más identifica en qué. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario? Yo, ¿Qué onda, Pati? Ahorita pasamos contigo, Edu. Gracias. Oh, de verdad, o sea, estoy así con la boca abierta de todo lo que nos compartieron. A mí en lo personal me encantó. La pregunta que nos compartiste, Ana Cristina, de qué grupo de personas nos van a rodear cuando jugamos a El Salvador,
En algún momento fue conflicto, digo, nunca lo había puesto así en estas palabras, pero en algún momento sí fue conflicto para mí de decir, es que estoy atrayendo gente con broncas, y yo decía, pues seguramente soy así también, ¿no? Y fue mucho bronca para mí. Sé que algo tienen que dejarme y algo he aprendido y sigo aprendiendo, pero creo que sí es un poquito peligroso de repente, sobre todo como tú decías, ¿no? La gente que nos dedicamos a atender, por ejemplo, como psicólogas, sí está bien delgada esa línea de creernos salvadoras y de querer meter nuestra cuchara en todo y de decir, sí, va a pasar esto si no haces esto. Y hay veces que, por lo general, pues la gente tenemos que experimentar, ¿no? Sí, por nosotros mismos. Sí creo que hay situaciones, quizás me equivoco, me corrige si me equivoco, que cuando hay un peligro muy inminente, igual ahí sí habría que, para no caer en la indiferencia, ahí sí habría como que meter nuestra cuchara, ¿no? Y con respecto a lo que comentabas, Luis, de las sugerencias, me hiciste recordar muchísimo con una doctora cuando trabajaba en el hospital, pues yo me llevo a la fecha, ¿no? Muy bien con ella, y llegaba, y yo era así de, doctora, qué guapísima te ves el día de hoy. Me decía, ay, no, mira las ojeras que traigo. Le digo, todavía no estaba en el negocio, ¿verdad? No le podía ofrecer algo, pero me decía, mira las ojeras que traigo, y aparte subí unos kilos. Lo que hizo fue que yo me fijara que efectivamente, hasta que le dije, no, pues sí es cierto. O sea, no te vuelvo a decir que te ves bien, porque yo le decía, nada más di gracias, acepte el cumplido y ya. Pero como ella me empezaba a refutar mi agradecimiento, yo me empecé a fijar y a decirle, pues sí, la verdad es que sí, 3 kilos de más. No, pues sí, las ojeras, y le quitas, ¿no? Le quitas ese halago, ese cumplido. Entonces, sí, hay que aceptar cuando alguien nos dice, oye, qué bien, lo estás haciendo muy bien. Gracias, o sea, gracias y créetela y pues sigue avanzando. Muy contenta, de verdad, muy contenta. Y les comparto que el día de mañana voy a dar una plática, me invitaron a dar una plática y bueno, ya me la reforzaron, ahorita me voy a poner a trabajar porque es acerca de autoestima. Entonces, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti, Pati. Sí, muchas gracias. Sí, yo coincido. Edu. Gracias, buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, todos, buenas noches. Oye, con la clase de Chris me dejaste así como que en shock. Dije, ¿cómo que no vamos a ayudar a los demás? O sea, sí me causó así como que, digo, entiendo el punto de vista, pero sí, por una parte, bueno, yo he aprendido toda mi vida a ayudar a los demás, ¿no? O sea, y sí bueno, en lo personal me nace hacerlo, o sea, de lo que sea. Si yo en la calle veo a alguien que tiene dificultades, me detengo, trato de apoyarlo. E igual pues en negocios, que me pide mi experiencia en negocios, que me pide alguna asesoría, pues sí, los apoyo. O sea, ¿cómo saber en qué momento sí o qué momento no? O porque hay unas corrientes que dicen que sí debemos de apoyar a los demás. O sea, ¿cómo resolver esa distinción? Es que de entrada, cuando alguien te pide ayuda, pues lo ayudas, ¿sí? Porque yo creo que lo que intenté como manifestarles es que nosotros a veces queremos ayudar a quien ni siquiera nos está pidiendo ayuda, como que nosotros nos volvemos rescatistas y esa persona ni siquiera nos está diciendo, oye amiga, pásame el contacto de la psicóloga. No, nosotros estamos de que no, seguro ocupa el contacto de la psicóloga porque pues se lleva bien mal con su esposo, ¿no? Entonces es como esta distinción y creo que la aproximación o una aproximación que yo he aprendido que es que funciona, es esta de siempre hacerlo desde la pregunta. Si alguien viene y te pide ayuda, entonces tú siempre responde con una pregunta, ¿no? De, oye, ¿y qué crees que te está faltando hacer? Oye, ¿ya intentaste hacer esto? Oye, cuando intentaste hacer esto, ¿qué fue lo que pasó? O sea, siempre desde un lugar de curiosidad para que no te vuelvas el consejero y el que da como consejos, porque el que da consejos de repente se tiende a quedar con la responsabilidad del otro. Y lo que les decía, ¿no? Que de repente es tu amiga que te marca y, oye, es que no sé qué, y tú dices, no, mira, es que lo que tienes que hacer es que ciérrale la puerta, porque si llega tardísimo, o sea, ciérrale la puerta, cámbiale la chapa, ciérrale la puerta, quítale la llave, y si ya no llega a tal hora, pues ya le pasas el pasador de arriba y no lo dejas entrar, ¿no? Así. Y entonces tú vas, lo haces, y después aparte resulta que tu amiga dice, oye, terminó enojadísimo, ya no regresó en 3 días, entonces podemos convertirnos además en los responsables de eso, de esa situación, porque nos estamos metiendo como a resolver. O sea, es como
esta diferencia entre querer resolverle a alguien y querer simplemente, pues sí, estar ahí como apoyo. Entonces sí, o sea, definitivamente, porque yo también coincido, y creo que todos los que estamos aquí, de hecho, por eso terminamos en una empresa de este perfil, porque nos gusta ayudar a los demás. Está padre y sí, es súper válido. Simplemente es que te pidan ayuda, que no sea como la intención de que nosotros estemos, como digo Pati ahorita, metiendo nuestra cuchara, porque tendemos de repente a hacerlo, a veces por no querernos enfocar en nuestra vida, volteamos a la del otro, pero ¿qué pasa? ¿Quién vive tu vida mientras tú estás viviendo y resolviendo la del otro? Nunca, o sea, sin desatender tu vida, pues claro que podemos estar ayudando al otro, ¿no? Y lo vemos, y ese ejemplo yo lo he escuchado, creo que tú lo dices mucho, que no podemos, cuando estamos en el avión y queremos, nos dicen que primero tenemos que ponernos la máscara nosotros, aunque tengamos un niño al lado, y después se lo ponemos al de al lado, porque si no, entonces ni siquiera podríamos salvar al de al lado. Entonces, esa es como la distinción, pero sí, claro que sé ayudar, y siempre a lo mejor desde este lugar de curiosidad, más que corregir a otro o decirle qué tiene que hacer, es como ayudarlo a que haga este proceso interno de hacia dónde puede dirigirse, porque además tú no tienes las respuestas de lo que sea su vida. Tú le puedes decir, oye, ¿y qué crees que podrías hacer con respecto a tu esposo que está haciendo así o asá, no? Y ella va a ir encontrando las respuestas, porque al final lo que funciona para ti no funciona para el otro, y eso es como también del ego, ¿no? El creer que yo tengo las respuestas, que yo sé cómo puede ser o funcionar mejor la vida de otra persona, pues eso sería como una mentira, una de las mentiras que nos contamos las personas. Ah, ya, me quitaste un peso de encima porque sí estaba No, yo. ¿Cómo sí, que no vamos a ayudar? No, sí, ¿verdad? Sí. tienes toda la razón. Sí, sí, y siempre trato de hacerlo así, que la persona misma encuentre sus respuestas, porque es pues finalmente es la que conoce su vida, es la que sabe cómo está, o sea, cómo ve su vida, que a lo mejor no es como la ve, ¿no? Pero es la persona, sí, esa técnica, de hecho, la utilizan mucho los psicólogos, bueno, y también es como un coach, ¿no? No es de que yo te voy a resolver, sino que simplemente te lleva a que tú mismo la resuelvas. Tú Sí, eres sí, perfecto. Sí. exactamente, buenísimo. Ahora, hay un termómetro en nosotros. Y ese termómetro es, mira, por más que nos queramos defender lo indefendible, hacernos como el yo no me doy cuenta, mira, hay algo muy sutil dentro de nosotros, muy sutil, quizás, es una que sabes cuando uno lo está haciendo por ego o por genuinamente ayudar. Sí sabemos. O sea, no me compro la idea de, no sé. O sea, yo le dije que yo le iba a ayudar, pero lo haces por ponerte arriba. O sea, sí sabemos. O sea, lleguemos a ese nivel personal de autocrítica que sí sabemos cuando va contaminado y cuando no va, cuando lleva tepache y cuando no lleva tepache. Grace. Gracias. Muy buenas noches a todos. Mira, yo quería hacer este comentario porque, digo, creo que el segundo plano sería ayudar a otros, ¿no? Desde la perspectiva que nos estuvo explicando Ana. Pero creo que el primer plano, y ahí los felicito porque el día de hoy creo que hizo match muy bien el tema tuyo, Luis, con el de Ana. Y tú la primera pregunta que hiciste con lo que abriste fue, ¿te conoces? O sea, ahí está, ponte primero la mascarilla tú y luego pues ya tratas de ayudar a otros. O sea, la invitación es a la reflexión personal. O sea, conozco mis patrones de conducta, son mis creencias o son las de mis padres o las de mi amigo o las de quién, ¿no? O sea, ese tiempo de reflexión, lo que nos decías, a ver, grafica tales comportamientos en 5 meses y luego para 5 años. Si no has hecho nada para cambiarlos, pues claro que la tendencia o va para arriba o va para abajo, pero todo parte, creo, de esa autorreflexión, ¿no? Y con esas sugerencias que nos haces, pues sí, es tratar de trabajar. Hoy escuchaba un audio de Jim Rohn que les compartí por ahí al equipo, donde él dice que lo primero para cambiar pues es aprender. O sea, aprendes con el fracaso, o sea, con los errores no los veas como fracaso, sino como un motivo para aprender y ya, o sea, repetir lo que te salió bien y lo comentaste hoy nuevamente. Si ya estás haciendo lo que debes, pues haz más de eso.
Y si no, la respuesta es, pues haz lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, ni pierdes la energía ni nada, pero todo parte de la reflexión personal. Yo les agradezco a los dos. Súper interesante el toolbox del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Grace. Gracias, Grace. Le decía el papá de Jim Rohn, le decía, hijo, tú siempre vas a ser el primero justo después de mí. Y hay otra frase que dice, nosotros pensamos que, ay, tú me cuidas y yo te cuido. No. ¿Me voy a hacer el favor de cuidarme por ti? ¿Me podrías hacer el favor de cuidarte por mí? Y ahí empieza la responsabilidad. De ahí parte. Pero como se los dije, muy en el fondo, sabes si es ayudar por servir o por servirte. O sea, no me digas que de un político no te das cuenta. Mira, en ellos lo ves muy obvio y en ti no, pero es lo mismito, o sea, sabes muy en el fondo, pero sí tienes ese discernimiento. Hay que pulirlo. Sí, como dicen, ¿no? Cuando a veces queremos ayudar para que digan, ay, qué bueno soy, ¿no? Qué bueno, para que todos vean que soy bien bueno. Sí, ay, ¿no? cuánto ayuda. Y sí, de repente, y de hecho se dice mucho en las personas que son muy altruistas, que de repente hay como mucho ego de por medio puesto, porque sobre todo si es reconocido, ¿no? O sea, si es como de, y que vengan las cámaras y que vean que estamos ayudando aquí a los niños con cáncer y, ¿no? Este tipo como de, lo vemos en las personas que son famosas que hacen mucho esto, pero sí, o sea, lo oímos también en las personas, ¿no? De que no, es que yo voy a un lugar y bueno, y todas las veces que ayudan a alguien te lo platican. No sé, ya ven que yo les platicaba la vez pasada que mi abuelita tenía, bueno, sí se los dije, la creencia de que cuando tú haces una obra buena, eso queda entre tú y Dios y ahí ya quedó, ¿no? Yo pues la tengo también, ahora me doy cuenta que la adopté mucho, pero digo, bueno, pues tampoco, igual también puede ser que en algún momento lo compartas. Pero sí, o sea, no sé qué tan cierta sea esa creencia, pero para mí hace mucho sentido porque de repente cuando lo andamos como contando, como que hasta es chistoso. Bueno, yo sí me siento incómoda cuando de repente cuentas, ¿no? Lo que haces. Oye, ahorita me hiciste acordarme de una frase que también he escuchado. No sé si algún vivillo después de esa frase que tú dijiste de cuando uno hace las cosas bien es entre Dios, Dios y tú. entre Dios y tú. Y luego le agregó el otro, ¿no? Y si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, ¿no? O sea, yo creo que de ahí algún vivillo. Dijo, pues si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Órale. Pues sí. Sí, ya. Pero bueno, listo, pues de nuestra parte sería todo. En efecto, como les dijo Érico Lavarrieta, por favor sea feliz, de Andrew Matthews. Miren lo que les decía, ¿no? Me lo encontré en la biblioteca de mi papá con fecha de 1995. Ya el pobrecito ya se me anda deshojando, pero le pregunté a mi papá, oye, ¿lo leíste? No. Bueno, pues yo ya lo leí. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Que descansen. Por favor, sea feliz, de Andrew Matthews. Pónganle, por favor, sea feliz y ahí encuentras todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieren, no les habías mandado. Gracias. Bye, bye. Como que sí. Gracias. Bye. Buenas noches.